vimos de qué depende la presión, que partió todo desde esta fórmula en 1864 por el físico francés Poincaré, donde determinó que el volumen minuto, o sea, la cantidad de sangre que botamos en un minuto del ventrículo izquierdo de 5 a 6 litros, es igual a la presión inicial menos la presión final por la superficie de sección transversa del vaso dividido la longitud por la viscosidad por 8 a pi. Entonces luego se despejó esta fórmula donde presión inicial menos presión final era igual al volumen minuto por la longitud por la viscosidad por 8 a pi y dividido la superficie de la sección transversal del vaso. Entonces luego se sacó igualmente presión inicial, presión final, volumen minuto por resistencia. ¿Por qué? Porque toda esta fórmula de aquí es igual a la resistencia, o sea, longitud por la viscosidad por 8 pi dividido la superficie transversal del vaso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se sabe que a mayor longitud, mayor presión, a menor longitud del vaso, menor presión. Mayor viscosidad de la sangre, mayor presión, o mayor resistencia si quieren. Entonces, la resistencia, mayor viscosidad, mayor resistencia, menor viscosidad, menor resistencia. Ahora, superficie transversal del vaso, esto es inversamente. Si la arteriola tiene una menor superficie transversal, va a haber mayor resistencia. En cambio, si la superficie transversal de la arteriola es mayor, va a haber menor resistencia. Por lo tanto, todo esto es igual a resistencia. Y entonces se determinó, solo se tomó en cuenta la presión inicial. La presión final no, porque es igual a 0. Entonces lo que quedó es presión igual a volumen minuto por resistencia periférica. ¿Ya? Entonces esto es igual a presión. Por lo tanto, como ustedes saben, el gasto cardíaco es lo mismo que el volumen minuto, ¿ya? Que es igual a 5 o 6 litros. Entonces, si mi gasto cardíaco está aumentado, la presión va a estar aumentada. Si el gasto cardíaco está disminuido, mi presión va a estar disminuida. Igualmente depende de la resistencia. Si la resistencia periférica está aumentada, mi presión va a estar aumentada. Y si mi resistencia periférica está disminuida, mi presión va a disminuir. ¿Por qué es importante comprender esto? ¿De qué depende la presión? Porque de ahí usted va a partir para tratar a un paciente hipertenso o hipotenso. Ejemplos. Si un paciente tiene un gasto cardíaco aumentado, o sea, tiene mayor cantidad de líquido en su cuerpo, no sé, por ejemplo, insuficiencias renales. Los insuficientes renales no pueden eliminar líquido. Los glomérulos no trabajan, entonces se comienzan a encharcar, se llenan de líquido y llega un momento que sube la presión. Es por eso que los insuficientes renales son hipertensos en un inicio. Entonces, usted como médico determina eso, que tiene un exceso de líquido, y entonces el corazón comienza a trabajar más. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Echar mano a los diuréticos. Los diuréticos son medicamentos que nos ayudan a eliminar ese líquido. Entonces, puedo usar hidroclorotiazida o furosemida. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Voy a eliminar líquido por la orina, por lo tanto, va a disminuir el líquido, estoy disminuyendo la cantidad de líquido, por lo tanto, el gasto cardíaco va a disminuir. ¿Por qué? Porque disminuye el retorno venoso que va hacia el corazón. Igualmente, si existe un aumento de la presión por la resistencia periférica, o sea, las arteriolas están contraídas y eso me produce aumento de la presión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Uso bloqueadores del calcio. Tengo amlodipino, verapamilo, nifedipino. Entonces, ¿qué van a hacer estos medicamentos? Van a producir vasodilatación. ¿Cómo producen la vasodilatación? Es que como las
arteriales son músculo liso. Arterioles. Perdón, los arterioles son músculo liso. Ajá. Entonces dependen del calcio para poder contraer. Depende del calcio extracelular. Ajá, y si hay bloqueadores de calcio que evitan que pueda cruzar el calcio, entonces se van a relajar. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el músculo liso depende del calcio extracelular. Por lo tanto, si yo bloqueo la entrada del calcio, no va a haber calcio para que haya contracción. Por lo tanto, va a haber vasodilatación. ¿Ya? Otro ejemplo, gasto cardíaco disminuido. Hay un sangrado. Por lo tanto, ¿por qué disminuye el gasto cardíaco o el volumen en un minuto por un sangrado? Uriel, ¿por qué disminuía? ¿Por qué comienza a hacer hipotensión este paciente? Menor retorno venoso. Va a haber llegar menor cantidad de sangre al corazón. Por lo tanto, va a haber menos llenado de los ventrículos. O sea, el volumen telediastólico va a estar disminuido. O si quiere, la precarga, que es lo mismo, va a estar disminuida. Entonces, al contraerse el ventrículo izquierdo, bota menos cantidad de sangre, por lo tanto, hay menos presión para que se distiendan las paredes de la arteria aorta. Por lo tanto, va a bajar la presión, disminuye la presión. Y en este caso, ¿cómo trata de compensar el corazón? Con taquicardia. ¿Por qué? ¿De qué depende el gasto cardíaco? Frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Volumen sistólico. Entonces, el corazón trata de compensar aumentando la frecuencia cardíaca. ¿Cuál sería el tratamiento aquí? Aumentar el retorno venoso. ¿Cómo lo haces? Sangre. Colocas sangre. Puedes colocar suero. Fisiológico ring. A chorro. Para compensar. Pero el tratamiento aquí es sangre. Siempre que hay sangrado es sangre. Antes, cuando yo estaba haciendo la especialidad, veíamos sangrado y le colocábamos líquido fisiológico, hasta 10 litros. Wow. Para compensar, era un shock. El paciente estaba hipotenso, chocado. Pero los estudios han visto que es contraproducente. A veces hacía más daño que beneficio al paciente. Es por eso que ahora es sangre. Ahora la tendencia es utilizar sangre. Presión sistólica y diastólica. ¿De qué depende la presión sistólica? De la contracción del Ventrículo izquierdo, el cual eyecta sangre y produce la dilatación de la pared de la arteria y esta luego se contrae. Entonces ahí estoy generando una onda de presión. Eso me da la presión sistólica, que lo normal de la presión sistólica es más o menos de 140 a 90 milímetros de mercurio. Un parámetro, ¿no? Puede variar entre eso. En cambio, la diastólica depende de la cantidad de sangre que haya en los capilares, ¿ya? Y no depende del ventrículo izquierdo. Y la presión sistólica normal va entre 90 a 60. ¿Ya? La diastólica. ¿Perdón? 90 a 60. O sea, la máxima 90, la mínima 60. La sistólica máxima 140 y mínima 90. 140, 90. Bajo de eso se puede considerar hipotensión o arriba de esto hipertensión, dependiendo. Pero no nos compliquemos. Ustedes ahorita tienen que saber qué es lo normal y cómo se produce lo normal. Entonces aquí vimos, ¿no?, la sístole, cómo se genera la onda, la presión a nivel de la aorta, y esto genera una onda de pulso que se transmite a la arteria radial, a las arteriolas y a los capilares. Es por eso que yo puedo tomar la presión arterial. Entonces, factores que intervienen en la presión arterial. Entonces, en la presión sistólica, volumen, o sea, al hablar del volumen, estamos hablando de la cantidad de sangre que llega hasta el ventrículo izquierdo, ¿ya? Entonces, estamos hablando aquí del retorno venoso. Velocidad, con la velocidad que sale, ¿ya?, que se produce, como ustedes saben, la velocidad va disminuyendo
cuando disminuye el calibre, ¿ya?, del vaso, cuando llega hacia los capilares, los cuales se ramifica, la velocidad disminuye. Nuevamente llega a las venas y la velocidad aumenta hasta llegar hasta la aurícula derecha. Estado de distensibilidad de la pared torácica. Entonces aquí, como ustedes saben, cuando se produce la contracción del ventrículo izquierdo, eyecta la sangre, entonces depende de la distensibilidad. Si hay un volumen disminuido, ¿ya?, y sale la sangre y la pared de esta arteria está relajada, entonces igual va a haber una onda de presión pequeña. ¿Por qué? Porque está distendida la pared de la arteria, ¿ya? Esto puede pasar en los ancianos. Pero, por ejemplo, si al producirse la contracción y ese volumen sistólico que sale está disminuido y la pared de esta arteria aorta está rígida, porque el tejido elástico ha sido reemplazado por tejido fibroso o tejido muscular, puede ser, entonces genera una onda de presión alta. ¿Por qué? Porque se opone a la salida de la sangre, ¿ya? Entonces depende del estado de distensibilidad de la pared aórtica. Presión diastólica, ¿cuáles son? Valor de la presión sistólica, o sea, depende del valor de la presión sistólica. De la resistencia vascular periférica. ¿Quién nos da la resistencia vascular periférica? ¿Qué vasos? Son arterias de pequeño calibre. ¿Cuál es la arteria de pequeño calibre? Los capilares. Valeria. Arteriolas. Siempre que hable de pequeñas arterias de pequeño calibre, estoy hablando de las arteriolas. Son las que manejan la resistencia periférica. ¿Por qué? Porque tienen en su capa media fibras musculares lisas, las cuales están contraídas o están dilatadas y manejan la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Un aumento de la frecuencia cardíaca va a subir la presión. Una disminución de la frecuencia cardíaca me va a bajar la presión. ¿Esto por qué? Porque es manejado por el sistema nervioso autónomo. Ahora vamos a ver esto. Ahora, ¿cómo puedo sacar la presión según la edad? Dice que hay que sumar 100 a la edad. Esto en personas menores de 50 años. Por ejemplo, ustedes están más o menos entre 18 y 20 años. Le sumo 100, sería 120. Esa sería su presión sistólica. La diastólica. Divido esa presión sistólica entre 2. 60. Y le aumento una constante entre 10 y 20. O sea, su sistólica puede estar entre 70 y 80. Bueno, este es un método antiguo, ¿no? Pero no, porque hay muchas personas aquí que les puedo asegurar que tienen presión 100-60, 90-60, o chicos que pueden tener 130-70, depende. Es un parámetro. ¿Ah? Estirar un kilo a la y esperar que... No, esto para estimar más o menos por la edad. Lo que vos esperas que sea normal por la edad del paciente. Por ejemplo, yo tengo 40. Entonces, mi presión puede oscilar entre 140 y entre 80 y 90. Yo lo puedo considerar normal. ¿Ya? Hay estudios de esto. Ahora, presión diferencial del pulso, ¿qué dijimos? Que es la resta entre la sistólica y la diastólica. Entonces, sería 40 milímetros de mercurio, 120 menos 80. Esa sería la presión diferencial. Y existe dos: presión diferencial divergente, que es cuando la presión diastólica se aleja de la presión sistólica, y una presión arterial, presión diferencial convergente, cuando la diastólica se acerca a la diastólica se acerca a la sistólica, ¿ya? Entonces, esta es la diferencia. Ejemplo de presión diferencial divergente: una insuficiencia aórtica. Entonces, ustedes saben, ventrículo izquierdo se contrae, bota sangre, pero esa válvula aórtica es insuficiente, no se cierra. O sea, hay más retroceso de sangre de lo normal. Entonces, esto me genera una presión diastólica disminuida.
Presión arterial media, dijimos que es muy importante saber la presión arterial media. ¿Por qué? Porque es la presión con la que llega a los tejidos. ¿Ya? Entonces, lo normal de la presión arterial media es entre 75 y 105 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo saco? Presión diastólica más la presión sistólica menos la presión diastólica dividido 3. Entonces, si yo tengo una presión normal de 120/80, sería 80 más 120 menos 80 dividido 3. Entonces, 80, esto me da 13, entonces sumo 80 más 13, da 93 milímetros de mercurio. ¿Ya? Eso sería la presión arterial media. Hay una serie de fórmulas, ustedes pueden buscar en el Google para sacar la presión arterial media. ¿Ya? ¿Por qué es importante saber esto, la presión arterial media? Por ejemplo, esto vemos mucho en terapia intensiva y en quirófano, porque yo tengo que tener una presión arterial media óptima. Por ejemplo, el cerebro, si yo tengo una presión entre 100 y 90, una presión arterial media entre 100 y 90, yo sé que el cerebro está teniendo una buena llegada de sangre, se está oxigenando bien. ¿Ya? Por ejemplo, los riñones, si yo tengo una presión arterial media de 60, arriba de 60, sé que esos riñones les está llegando igual una buena llegada de sangre, hay una buena perfusión. ¿Por qué? Porque cuando se producen hipotensiones y esta presión arterial media cae por debajo de 60, puedo asegurar que mi paciente va a tener insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque sé que no se van a perfundir bien. Es por eso que la presión arterial media es importante, porque sé que es la presión con la que llega a los diferentes tejidos. Entonces también vimos nuestros números. Aquí les presento, tengo los tensiómetros, este es un tensiómetro neumático, ¿ya? Entonces, este es un tensiómetro a mercurio, que ya están en desuso, pero yo podría decirles que son los más exactos, ¿ya? Esto lo van a ver para el año incendio. ¿Ya lo vieron? No. Entonces, miren, aquí este médico está tomando la presión arterial. ¿Qué arteria tiene que ubicar aquí? Arterial, ¿Radial? braquial. Braquial. Entonces, miren, los médicos, sobre todo los cardiólogos, ¿cómo toman la presión? Ellos palpan la arteria y colocan la campanita del fonendoscopio encima de la arteria. El manguito del tensiómetro está 2 a 3 traveses del pliegue anterior del codo y insuflan más o menos hasta llegar a 200 milímetros de mercurio y ahí sueltan la perita. Van lentamente. El primer sonido que usted va a escuchar va a ser la presión sistólica y sigue escuchando. Y cuando se apaga ese sonido es la diastólica. Ese es el modo de tomar la presión arterial. Aquí este igual es un método indirecto. Entonces, ¿qué hace aquí? Insufla el tensiómetro hasta más o menos 200 y suelta y va tomando el pulso radial. No va a existir pulso radial. El momento que comience a sentir usted a palpar el pulso radial, esa es la presión sistólica. Solo se tomaría la presión sistólica en este caso. ¿Ya? Si no hay fonendoscopio, no, para estimar la presión sistólica. Entonces, variaciones fisiológicas de la presión arterial. Entonces, los ejercicios estáticos. ¿Cuáles son los ejercicios estáticos? Esos en los cuales te mantienes quieto. Quieto. Por ejemplo, el levantamiento de pesas. Esos son ejercicios estáticos. ¿Ya? Entonces, durante este ejercicio dice que hay un aumento de la presión arterial, sobre todo de la sistólica. Entonces, estos ejercicios estáticos para personas que tienen problemas de hipertensión no son buenos. ¿Ya? Lo mejor son los ejercicios dinámicos,
como la maratón o algún deporte donde haya bastante desplazamiento, básquet, fútbol, etc. Entonces, estos más bien mantienen una buena presión, no como los ejercicios estáticos. Cambios de la posición de cúbito dorsal a posición ortostática o de pie. En decúbito dorsal, o sea, la persona recostada, va a haber un mayor retorno venoso o menor retorno venoso. Un mayor retorno venoso. ¿Ya? Entonces va a haber mayor llegada de sangre al corazón. Por lo tanto, el volumen telediastólico va a aumentar y por lo tanto el volumen sistólico en cada latido va a aumentar. Va a aumentar la presión, va a disminuir la presión. Aumenta la presión. En cambio, en una posición de pie, el volumen retorno venoso está aumentado o disminuido. Disminuye. ¿Por qué? Porque la sangre venosa tiene que luchar contra la gravedad para llegar hasta la aurícula derecha. Por lo tanto, va a disminuir la presión. La digestión. ¿Cuándo hablo de digestión? Cuando nosotros comemos, entonces, para que se produzca la digestión de los alimentos, o sea, de los hidratos de carbono, proteínas, lípidos, etc., necesita mayor llegada de sangre hacia los intestinos. Entonces, si necesita una mayor llegada de sangre, el gasto cardíaco tiene que aumentar o disminuir. Aumentar. Tiene que aumentar. Y si aumenta el gasto cardíaco, ¿aumenta la presión? Sí. Entonces, durante la digestión, la presión va a aumentar. Entonces, es por eso que no es conveniente tomar la presión a una persona que recién ha comido. ¿Por qué? Porque su presión va a estar aumentada. Mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas tienden a tener una presión arterial mayor. ¿Por qué? Porque están sobrecargadas de líquido. ¿Ya? Hay un mayor volumen por el cual va a tener un mayor retorno venoso y por lo tanto va a aumentar la presión arterial. Y en el último trimestre del embarazo aumentan mucho más. Sexo. Los hombres tenemos mayor presión que las mujeres, digamos, las personas, los hombres que se encuentran y mujeres entre los 20 y 40 años tienen mayor presión, ¿ya?, que las mujeres. Pero cuando pasamos los 40 años, hay tendencia de que las mujeres tengan mayor presión que los hombres. ¿Por qué? Por el factor hormonal. ¿Ya? Pero no es en todos. Aspecto sociocultural. Los países del primer mundo, ya como Europa, Estados Unidos, las personas están sometidas a mayor estrés. Entonces hay mayor descarga de adrenalina. Por lo tanto, estas personas van a tener tendencia a presión arterial alta. Aparte, por el consumo de los alimentos, comida rápida, tienen mayor predisposición a la aterosclerosis, por lo tanto, va a haber mayor predisposición a tener presión alta. O son también personas sedentarias. Muy diferente, por ejemplo, de los países menos desarrollados, donde hay donde se dedican muchos a la agricultura, son personas que están activas todo el rato. Entonces, estas personas tienen menor tendencia a tener presión arterial alta. ¿Por qué es importante saber todo esto? Porque uno, cuando revisa a un paciente, tiene que saber sus antecedentes. Y bueno, uno se va guiando ahí si esta persona puede tener presión alta o no. Regulación de la presión arterial. La regulación de la presión arterial puede ser a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. A corto plazo depende del sistema nervioso autónomo, ¿ya? O sea, que puede ser regulada rápidamente la presión arterial. A mediano plazo es regulado por las hormonas y a largo plazo tiene una regulación renal que puede tardar entre días y meses.
para la regulación de la presión arterial. Entonces, miren, regulación de la presión arterial por reflejo nervioso, por el sistema nervioso autónomo. Entonces aquí, el sistema nervioso autónomo, ¿de quién depende? ¿Cómo divide el sistema nervioso autónomo? Simpático. Simpático y parasimpático. Como ustedes saben, el simpático secreta lo que es la noradrenalina, que es su neurotransmisor. ¿Y cuál es el neurotransmisor de la acetilcolina? ¿Qué? Perdón, del parasimpático es la acetilcolina. Entonces, ¿qué tengo que saber aquí primero? Que existen primero que hay receptores, que hay una vía aferente, esto va a llegar, podemos decir que es un receptor central, un núcleo central, y una vía eferente. Entonces, si hablo de receptores, entonces yo tengo aquí a nivel del callado de la aorta existen los varoreceptores, ¿ya? Que se encuentran aquí a nivel del callado aórtico. Y existen otros varoreceptores que se encuentran en la bifurcación de la arteria carótida, que sería a nivel del seno carotídeo. Entonces, tengo dos tipos de receptores. Varoreceptores aórticos y carotídeos. ¿Dónde se encuentran los aórticos? En el callado aórtico. ¿Dónde se encuentran los carotídeos? En el seno carotídeo. Estos receptores aórticos se continúan, o sea, con una fibra nerviosa que es el nervio de Sion. Y el carotidio se continúa con un nervio, una fibra nerviosa que es la de Henry. El de Sion se va a adosar al décimo par craneal. ¿Cuál es el décimo par craneal? Nervio vago. Y el de Henry va a llegar, se va a adosar al noveno par craneal. ¿Cuál es? El glosofaringio. ¿Ya? Entonces, la vía aferente va a ser el nervio vago y el glosofaringio. Estos dos nervios, ¿ya? Como vemos aquí, entonces hay un estímulo a nivel de las senos carotídeos, a nivel del callado aórtico, y esta información va a llegar al bulbo, que sería el receptor central, el bulbo raquídeo. Entonces llega al bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo va a llegar exactamente al núcleo solitario. En el núcleo solitario, la información va a ir a dos lugares. Al núcleo ambiguo izquierdo y derecho, o al núcleo
reticular. Entonces, toda esta información llega aquí, dependiendo del estímulo. Entonces, luego toda esta información baja por la vía eferente. Y en la vía eferente, dependiendo del estímulo, va a ir por la vía parasimpática, que está representado por el 10º par craneal, que es el nervio vago, el cual se divide en un izquierdo y un derecho. El izquierdo llega al nódulo sinusal y el derecho llega al nódulo auriculoventricular. Ahora el simpático ¿qué es el simpático? Como ustedes saben, el simpático va hacia la médula espinal, al asta intermedio lateral, y de ahí los nervios simpáticos van hacia los ganglios. Entonces hay nervios preganglionares, y los que salen del ganglio son los postganglionares y van a formar el plexo cardíaco superior, medio e inferior. Este plexo cardíaco va a ir y va a llegar hasta el nódulo sinusal y llega a la musculatura de los ventrículos. Entonces, ¿dónde llega? Nódulo sinusal y a la musculatura de los ventrículos. ¿Ya? Entonces, es importante saber todo esto, ¿ya? Para poder entender cómo se maneja aquí la presión. Para que sean estimulados, por ejemplo, los vasoreceptores del callado aórtico, estos se estimulan con una presión de 70 milímetros de mercurio. Los vasoreceptores del seno carotidio se estimulan con una presión arterial de 56 milímetros de mercurio. O sea que son más fáciles estimulados los carotidios. ¿Por qué? Porque tienen una menor presión. Entonces, si hay hipertensión arterial, ¿ya? O sea, en una hipertensión, el ventrículo izquierdo se va a contraer con mucha fuerza, bota sangre y crea una onda de presión alta, ¿ya? A nivel de la aorta. Entonces, si hay una presión mayor de 70 milímetros de mercurio y mayor a 56, los vasoreceptores aórticos y carotidios van a ser estimulados. Entonces, este estímulo pasa al nervio de Hering. ¿Y qué nervio se va a estimular? El glosofaringio, el 9º par craneal. ¿Solo ese? ¿O por qué no? Y se estimula igualmente el vasoreceptor aórtico, el nervio de Sion, y este está adosado al vago. Entonces, este estímulo que se ha producido viaja hasta el bulbo raquídeo, ¿ya? Porque es el receptor central. En el bulbo raquídeo va a pasar al núcleo solitario. Y esta información, que hay una hipertensión, va a pasar entonces, si hay hipertensión, va a pasar al núcleo ambiguo. Y el núcleo ambiguo derecho y izquierdo, ¿ya? En caso de hipertensión. Entonces, si se estimula el núcleo ambiguo derecho e izquierdo, entonces van a ser estimulados la vía eferente de los nervios vagos, el vago derecho y el vago izquierdo. El vago derecho
pero va a estar conectado al nódulo aurículo ventricular. Y el vago izquierdo va a estar conectado al nódulo sinusal. Entonces, ¿cuál es el neurotransmisor del parasimpático? ¿Cuál es su neurotransmisor? Acetilcolina. La acetilcolina. ¿Y qué produce a nivel del nódulo sinusal? ¿Qué inhibe? ¿Cómo vamos a ver? ¿Qué pasa, Natalia? ¿Qué pasa en el nódulo sinusal con el nervio vago si está estimulado y este produce acetilcolina? ¿Favorece o inhibe la despolarización? Favorece la despolarización. Yo pienso que favorece. Yo pienso que favorece la despolarización. ¿Qué dices? ¿Cómo? Favorece. ¿Qué dices? ¿Sí, favorece? Uriah, ¿estás de acuerdo? Dice que favorece la despolarización, por lo tanto va a aumentar la frecuencia cardíaca. Inhibe. ¿Por qué? Porque bloquea los canales de sodio, por lo tanto no va a haber despolarización y va a inhibir al nódulo sinusal, por lo tanto baja la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, va a disminuir el gasto cardíaco. Y si disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial. Igualmente, al estar conectado con el nódulo auriculoventricular, va a producir un bloqueo a nivel del nódulo auriculoventricular, porque no es importante. Lo importante es que disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Entonces, esta es la manera de cómo se regula la presión arterial cuando hay hipertensión. Cuando hay hipertensión. Entonces, repasando, existe hipertensión, se estimulan los vasoreceptores aórticos, los vasoreceptores del seno carotidio. Entonces, este estímulo pasa al nervio de Sion, el cual se conecta con el vago, el de Hering, al glosofaringio, y esta información va hasta el bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo, en caso de hipertensión, pasa al núcleo solitario, lo cual se conecta, pero en el núcleo solitario pasa al núcleo ambiguo, izquierdo y derecho. Entonces se estimula la vía eferente del nervio vago izquierdo y derecho. El izquierdo va al nódulo sinusal y el derecho al nódulo, así es, al revés, el derecho al nódulo sinusal y el izquierdo al aurículo ventricular. Sí, así es. Estaba bien al principio. No, izquierdo es. Ah, Sí, al revés, no me acuerdo. Sí, pero no me acuerdo. Fíjate. ¿Está ahí? Sí, el derecho va al. El derecho va al sinusal, ¿no ve? Y el izquierdo al nódulo auriculoventricular. Entonces al revés. Entonces, se baja la. ¿Qué va a pasar aquí? Se baja la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, de esta manera se baja la presión arterial. Ahora, si existe hipotensión frente, si hay hipotensión, entonces no van a estar estimulados los vasoreceptores. Entonces no hay estímulo. Entonces, a nivel del núcleo solitario en el bulbo raquídeo, al no ser estimulado, entonces se estimula el sistema reticular. En el sistema reticular se encuentra el núcleo reticular. Y este núcleo reticular, entonces, está conectado al sistema nervioso simpático. Este sistema nervioso simpático, cuando es activado, ¿ya?
Entonces baja por la cadena simpática que está al lado de la columna vertebral, se conecta con los ganglios, ¿ya? Y entonces el sistema simpático, como vemos aquí, llega hasta el nódulo sinusal y a la musculatura de los ventrículos. Igualmente, el simpático llega hasta los vasos sanguíneos, específicamente las arteriolas y las pequeñas venas. A nivel del corazón, tiene receptores específicos, que son los receptores beta 1, que se encuentran tanto a nivel del nódulo sinusal como en la musculatura del ventrículo izquierdo. Y a nivel de los vasos sanguíneos, igual tiene receptores alfa 1 y receptores alfa 2. Entonces, cuando se produce estimulación del sistema nervioso simpático, hay secreción de noradrenalina y de adrenalina. Por lo tanto, en el nódulo sinusal, ¿qué va a pasar? ¿Aumenta la frecuencia cardíaca? ¿Disminuye? Va a aumentar la frecuencia cardíaca para aumentar la presión. A nivel de los ventrículos, aumenta la fuerza de contracción. El ventrículo izquierdo se va a contraer con mucho más fuerza. Y a nivel de las arteriolas y las pequeñas venas, ¿qué produce en el músculo liso? ¿Vasoconstricción o vasodilatación? Vasoconstricción. Es por eso que va a aumentar la presión. Como ustedes saben, la presión depende de la resistencia periférica. Si la resistencia periférica está aumentada, porque hay vasoconstricción, la presión va a aumentar. Si la frecuencia cardíaca aumenta, aumenta también la presión arterial. Entonces, este es el sistema por el cual se regula la presión arterial mediante los vasoreceptores. ¿Hay alguna duda de esto? ¿Alguien ha revisado su libro? No. No sé cuántas páginas son. Sí. Sí, son varias. Pero esta es la forma resumida. Doctor, ¿cómo actuaría la acetilcolina para inhibir el No sinusal, nódulo sinusal? bloquea los canales de sodio. Por lo tanto, no va a haber despolarización. Y si no se despolariza, no hay estímulos. Y por lo tanto, baja la frecuencia cardíaca. ¿No ve? Va a producir bradicardia. Si hay estímulo de. Entonces, para que ustedes no se pierdan aquí, tienen que saber esto. Los receptores periféricos, ¿cuáles son? Los vasoreceptores que están en el aórtico y en el carotidio, que se conectan al nervio de Sion, el aórtico, y al vago, del carotidio al ejeri, y se conecta al noveno par craneal. Entonces la vía aferente es el nervio vago y el nervio glosofaríngeo. Estos van a ir hasta el bulbo raquídeo, donde se encuentra el núcleo solitario. En el núcleo solitario se divide en dos: núcleo ambiguo y núcleo reticular. Si se activa el parasimpático, ¿cuál va a ser? El ambiguo. Si se activa el parasimpático, ambiguo. Y se activa el simpático, reticular. Si es estimulado el núcleo ambiguo, que es izquierdo y derecho, baja el nervio vago. Se estimula el nervio vago, derecho e izquierdo. El derecho va al nódulo sinusal y el izquierdo al aurículo ventricular. ¿Qué van a producir? Bradicardia. Baja la frecuencia cardíaca para que baje la presión. Si se estimula el sistema reticular, el simpático. ¿Qué va a producir el simpático? Aumento de la frecuencia cardíaca por los receptores beta 1. ¿Qué más va a producir? Vasoconstricción de las
arteriolas, ¿ya? De las arteriolas y las pequeñas vénulas. Por lo tanto, aumenta la resistencia periférica y me va a aumentar la presión arterial. ¿Ya? Entonces, esto es regulación de la presión arterial a corto plazo. Hay una Hasta ahí, información. Doc. ¿Qué? 10 horas. No, falta 15. No, 5 minutitos. Es hasta y media. Hasta menos cuarto. No, es hasta y media. ¿Cuánto vamos que es menos cuarto? ¿En serio? 7 y cuarto, hora y media, hasta menos cuarto. Yo es buena gente, lo suelto y media. Suéltenos, suéltenos. Por favor. Ya no estoy Tengo aprendiendo. que. ¿Sí? Debería darle tarea a esto, ¿no? Que ustedes me expliquen. No. Sigue explicándolo, sí. Esto, hipotensión ortostática. ¿Alguna vez alguien, ustedes, que se hacen tarde para venir a pasar clases, están durmiendo y se levantan de golpe, ¿se marearon una vez? Sí. Puede pasar. Todos los días de mi vida. Entonces, esta hipotensión se produce porque usted cuando está recostado, el volumen, el retorno venoso está aumentado, por lo tanto mantiene una presión arterial constante. Se para de golpe y ¿qué pasa? La sangre no sube inmediatamente por gravedad. Entonces, Entonces no sube el cerebro. Por la verdad no sube. entonces existe un estímulo del simpático, ¿ya? Entonces produce una vasoconstricción y aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces se estimula rápidamente nuevamente el parasimpático, estos segundos, por eso es a corto plazo. Entonces, ¿qué hace el parasimpático? Me va a bajar la frecuencia cardíaca y me baja la presión de golpe. Es por eso que usted se para y se marea. Se marea. Hay otras explicaciones más, ¿ya? Pero así, a grosso modo. Quimioreceptores, ¿ya? Esto es lo último de no falta un montón. No, para la siguiente clase. Ya, quedamos ahí. Gracias, doctor.